En la vida cotidiana nos vinculamos con personas que son afines a nuestros valores. Por este motivo, nuestro círculo de amistades está compuesto por personas que, dentro de unos márgenes, comparten nuestra forma de entender la vida. Sin embargo, en ocasiones, se ha considerado que el mundo de los negocios opera de manera distinta, llevando a cabo operaciones con terceros bajo la premisa principal de su solvencia económica o técnica. Este entendimiento deja de tener sentido cuando una organización se compromete con determinados principios o valores, siendo entonces una incoherencia vincularse con terceros que los transgreden, muy a pesar de su solvencia económica o técnica. Que una organización trate por igual a quienes siguen sus principios y valores que a quienes no lo hacen, le quita credibilidad. Pero para gestionar de manera distinta situaciones que efectivamente lo son, es preciso disponer de información. Y ese es el sentido de los mecanismos de medición de perfil de riesgo. Los mecanismos de RiskMetrics permiten valorar el perfil de riesgo tanto de las personas físicas como jurídicas a partir de su conducta. Siguiendo una lógica parecida a la que vimos en el capítulo 8 de esta serie, podemos distinguir entre los indicadores que aplicaremos a las personas que operan dentro de la organización y los que aplicaremos a externos. En el caso de empleados, por ejemplo, los indicadores positivos pueden ir asociados a conductas que favorecen los principios o valores de la organización, y los negativos a los que atentan contra ellos. El efecto neto de ambos nos brinda una idea de perfil de riesgo de la persona. Así, pueden ser indicadores positivos el participar activamente en acciones formativas o de concienciación, proponer acciones o iniciativas para disminuir riesgos de incumplimiento, ayudar a solventar incidentes de compliance que no se hayan provocado, etc. Pueden ser indicadores negativos el no atender a los ciclos de formación obligatoria o no superar las pruebas derivadas de ellos, haber ocasionado incidentes de compliance, etc. En caso de terceros, también se pueden fijar elementos de medición, tanto positivos como negativos, normalmente vinculados a conductas que atenten contra los compromisos de orden ético a los que se hayan comprometido contractualmente con la organización, según vimos en el capítulo 8 de esta serie. Solo tiene sentido medir el perfil de riesgo de las personas cuando se adoptarán decisiones coherentes con el resultado obtenido. Es posible que para ello necesites asesoramiento jurídico-laboral o mercantil, dado que, en el peor de los casos, será lógico que te plantees la terminación del contrato de la persona o entidad afectada. Sin llegar a esos extremos, hay muchas opciones en el ámbito laboral para incentivar las conductas alineadas con los valores y evitar las contrarias. Entraríamos en el apartado de incentivos económicos, incluyendo el impacto en retribución fija y variable de la persona evaluada. En cualquier caso, es importante que cualquier medida que afecte al personal de la organización haya sido muy estudiada desde una perspectiva jurídico-laboral. Motivar a las personas para que adquieran hábitos alineados con los objetivos de compliance constituye una labor imprescindible para la función de compliance. Esta alineación se consigue fijando incentivos, pero también medidas de apoyo o incluso sanciones. Algunas normas mencionan solamente la faceta sancionadora, sin caer en la cuenta que las capacidades en ese ámbito suelen ser muy limitadas y normalmente deberían circunscribirse a casos graves. Por eso, en líneas generales, suele existir una mayor capacidad de maniobra en el diseño y establecimiento de incentivos y acciones de apoyo. Dentro de los incentivos no solo se encontrarán medidas de tipo económico, sino también la mejora en las posibilidades de promoción a ciertos puestos o disfrute de algunas ventajas, por ejemplo. En cuanto a medidas de apoyo, pueden establecerse ciclos formativos ad hoc, designación de mentores sobre personas necesitadas de ayuda, involucración temporal de personas en cometidos soporte de compliance, etc. En cualquier caso, el diseño de estas medidas precisa siempre un asesoramiento jurídico-laboral adecuado. Como has podido ver, existen muchas formas de hacer valer los principios de la organización, de modo que no se consideren un simple papel.
Apoyar los valores de la organización con estas medidas les otorga credibilidad y afianza la cultura de compliance. Por el contrario, no hacerlo puede ser interpretado como un ejercicio de hipocresía, por cuanto se publicitan unos principios y valores cuyo cumplimiento o transgresión producen exactamente los mismos efectos. Evidentemente es una situación intolerable y por eso es beneficioso que el modelo de compliance incorpore elementos de medición del perfil de riesgo de las personas que ayudarán a adoptar medidas imparciales tanto en sentido positivo como eventualmente negativo. Enlazando con esto, en el próximo capítulo explicaré cómo la conducta de terceros puede llegar a afectar y mucho a la organización. Veremos lo que se conoce en términos coloquiales como contaminación o contagio de contingencias de compliance.